Queridos hermanos, tengan ustedes buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a, antes de iniciar con la palabra que el Señor nos va a dar hoy, inclinar nuestros rostros para dar gracias al Señor. Padre mío, gracias te damos nuevamente por permitirnos hablar de tu presencia, de tu amor, de toda aquella sabiduría que tú nos quieres dar. Venimos delante de ti, Señor, con mucha hambre de ti, con mucha hambre de la verdad, por momentos difíciles que pasamos, todos nosotros de una u otra manera, y necesitamos siempre el apoyo y orientación tuya. Venimos hoy a tus pies a darte gracias por nuestras vidas. Venimos a darte gracias por todo lo que nos das, por el trabajo que tenemos, por el techo, por el alimento y por tu gran amor. Te pedimos una vez más que tú nos dirijas en este tiempo para aprender de tu palabra y llevar todo consejo que tú nos des a nuestro espíritu. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy la palabra nos va a enseñar algo importante. Y podemos de repente titular ¿cómo pensar? Y la palabra de Dios es enfática porque ella nos va a enseñar cómo deberíamos pensar, cómo deberíamos actuar. Y para eso les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 10, del versículo 8 al 10. Y la palabra dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Lo que nosotros pensamos determina lo que creemos realmente. Si pensáramos mal, vamos a creer mal. La palabra de Dios nos da ¿para qué? Para corregir nuestra forma de pensamiento. Entonces, si creemos mal, también vamos a confesar mal. Entonces, toda palabra que salga de nuestra boca va a estar errada si nuestros pensamientos no están bien conducidos. Nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 11, versículo 23, asevera y dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. El Señor Jesucristo habla en forma figurada. No lo vas a tomar en forma literal, porque si vas a decir a este monte quítate y échate en el mar, pues obviamente en ningún momento eso ha ocurrido en ese sentido. Pero está diciendo la parte importante de lo que dice, si no dudaras en tu corazón y creyeres, entonces te será hecho. Aquí el punto importante de lo que el Señor Jesucristo te dice, ¿en qué es lo que crees? ¿Crees en mí? ¿Crees en mi Padre que me envió? ¿Tienes dudas con respecto a esto? Cuando la fe es manifiesta del Espíritu Santo, no va a haber dudas en nuestro corazón y vamos a creer. Y todas las cosas cuando la creemos con fe se van a realizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vamos a hablar correctamente hasta que pensemos en forma correcta.
Entonces nuestro pensamiento tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él nos indique, nos enseñe. La palabra de Dios nos ha enseñado a través de sus escritos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y cuando recordamos Proverbios capítulo 3, versículo 5, la palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lamentablemente, muchos en algún momento nos hemos fiado de nuestra propia prudencia, de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio sentir humano, sin poner delante primero lo que Dios quiere. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Está hablando de Dios en un sentido de que todo debemos ponerlo siempre en las manos del Señor. La palabra de Dios es instrucción, es por eso que hoy estamos aprendiendo bajo no nuestros propios criterios, sino bajo los criterios de Dios en nuestro corazón. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, la palabra dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros como seres humanos carnales, porque estamos en la carne todavía, vamos a levantar siempre argumentos, vamos a ser altivos en nuestra forma de pensamiento y muchas veces ese tipo de pensar va contra lo que Dios quiere. Entonces, todos esos pensamientos deben desaparecer cuando nosotros obedecemos al Señor Jesucristo. Y la gran pregunta que Él siempre nos dice, ¿me estás obedeciendo? Es una respuesta que cada uno debemos dar a nuestro Señor de acuerdo a las circunstancias, momentos y tiempos y vivencias que tenemos. Pero siempre el Señor nos va a hacer estas preguntas que no queremos escuchar. Pablo en Romanos 12:2, capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, a este tiempo en el cual vivimos. Y la palabra de Dios pasa el tiempo, los años, pasan los siglos y no va a pasar la palabra de Dios de lo que dice, sus verdades no van a pasar. Dice: no os conformáis a este siglo, y Pablo está hablando en ese momento, pero también está hablando para el momento nuestro. Sino transformaos, significa que nuestra forma de pensamiento tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo vamos a poder cambiar nuestras formas de pensamiento si no conocemos al Señor? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento no la vamos a hacer nosotros, porque nuestros pensamientos ya están de alguna manera hechas, establecidas. La renovación real viene cuando escuchas lo que el Señor nos enseña. Volvamos a leer: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra dice: si no renuevas, si no te transformas a través del Señor Jesucristo, no vas a saber cuál es la voluntad de Dios realmente, que es buena y agradable y perfecta. ¿Pero para qué? Para tu vida, para mi vida, para todo aquel que quiere ser transformado en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para tener una vida mejor.
para poder entender mejor las circunstancias que pasamos y vivimos, porque ignoramos muchas cosas. En Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y sigue hablando de la renovación. Y sigue hablando que debe haber un cambio constante de nuestra mente. Y eso no significa pensar hoy día de una manera y mañana de otra, sino que debemos permanecer pensando, cambiando diariamente en la presencia de Cristo. ¿Qué nos va a ayudar a renovar nuestra mente? La presencia de Cristo es perfecta, pero también el Señor plasmó conocimiento de su mente en las Escrituras. Entonces, el estudio de la palabra va a renovar tu mente y nos va a enseñar a tener la mente de Cristo. Y la palabra de Dios también nos va a enseñar a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro y todo lo honesto. ¿De qué manera pueden llegar los pensamientos a nuestra mente? Tenemos que entender en primer lugar que nuestra mente es como una esponja, en la cual vamos a absorber todo tipo de conocimientos a través de nuestros oídos, a través de nuestra vista, a través de muchos factores que vamos a ver fuera. Normalmente, los pensamientos nuevos pueden llegar desde afuera. ¿A qué me refiero? La televisión, noticias, pensamientos negativos que vienen de fuera y que obviamente vienen de la parte oscura. Pero también hay las que vienen de adentro de nuestro espíritu, que son las de Dios. O sea, hay dos fuentes que van a permanecer en nuestras mentes muchas veces porque vivimos en un mundo de la luz y hay un mundo de tinieblas. Si permanecemos en la palabra de Dios, si estamos en oración, si meditamos su palabra, si estamos estudiando la palabra de Dios, aprenderemos a determinar de dónde vienen todos los tipos de pensamiento que tenemos. Y vamos a poder aprender a discernir y a separar lo bueno. Y vamos a aprender a separar lo malo. Entendemos que naturalmente los pensamientos malos vienen de Satanás, que son totalmente opuestos a los pensamientos de Dios. Hay algo importante dentro de la vida de todo cristiano y siempre hablamos de confesión. ¿Qué dice Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿confesamos nuestros pecados a Dios? ¿Lo hacemos? Las transgresiones, los pecados, los que están mal hechos, las malas intenciones, todo ello se suma a una lista de pecados que son innumerables. Pero como no somos perfectos, vamos a caer siempre en algún determinado tipo de transgresión, quieras o no, porque estamos en carne. Por eso la palabra de Dios tiene una salida para que nosotros permanezcamos en el Señor a través de la confesión. Si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso significa debemos permanecer en un diario limpiar de nuestras actitudes y pensamientos delante de Dios. La Biblia o la palabra de Dios no solo nos enseña a confesar las cosas,
negativas que tenemos en nuestra vida, o los errores que cometemos. También nos enseña, como dice la palabra en Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si nosotros confesamos que el Señor Jesucristo es el que nos dirige, es nuestro Señor, es una confesión de reconocimiento a Dios. Es una confesión de humillarnos delante de Él y obedecerlo, porque Él es nuestro Señor. ¿Qué significa confesar? Significa afirmar lo que creemos. Significa declarar con nuestra boca algo que sabemos. Significa también testificar de algo que es verdad y que es cierto. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, significa que para que tú confieses que el Señor Jesucristo es tu Señor, tienes que haberlo conocido. Porque solamente conociéndolo Él vas a poder testificar y decir, Señor, tú existes. Señor, tú eres verdad. Señor, tú sí me levantaste cuando estaba caído. Señor, solamente nosotros tenemos algo en común, que yo te conozco a ti y yo sé escuchar tu voz, Señor. Y el Señor te dirá, hijo, yo te conozco porque tú eres mi hijo o tú eres mi hija. Entonces, eso se llama testificar. Eso se llama también confesar. La palabra también en Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice, por lo tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos vuestra profesión, o mejor dicho, vuestra confesión, en un sentido. ¿Eso qué significa? Cree y confiesa que Jesús es tu Salvador. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Está hablando del Señor Jesucristo. Y si nosotros confesamos a diario, bajo la oración, bajo la meditación de la palabra, pues Satanás, el diablo o todos los opositores que están en el lado oscuro se sentirán derrotados. El Señor Jesucristo hace más de 2000 años que derrotó a Satanás en la cruz. Y eso sí es una realidad. Entonces es necesario que mantengamos nosotros nuestra fe en Él. Es necesario. La palabra de fe que nosotros predicamos, como habla en Romanos, dice que es la que debe permanecer en nuestro corazón. La palabra de fe. Estamos hablando de fe. Y cuando hablamos de fe significa creer. Significa conocimiento de lo que es el Señor Jesucristo, de lo que es Dios. Nosotros a través del conocimiento de Dios, bien, vamos a conocer lo que significa el perdón. Desde el momento que conocemos al Señor Jesucristo, somos criaturas nuevas. Y a veces, cuando un cristiano se pregunta a veces a sí mismo, ¿una persona nacida de nuevo puede pecar? ¿Una persona que conoció al Señor Jesucristo y que entregó su vida puede pecar? Sí, lo hace. Claro que puede pecar porque tenemos que entender que no hay ningún ser humano que sea perfecto. Y justamente estamos en ese camino en el cual el Señor nos indicó para poder seguir, pero en ese camino hay una serie de baches,
Es por eso que de una u otra manera el cristiano peca. Y cuando volvemos a aquello que nos dicen en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, es porque justamente es necesario que nos acerquemos a Dios a diario, a presentarle todas aquellas transgresiones que hemos podido tener en pensamiento y en palabra. Pero muchas veces no te vas a dar cuenta de aquello y no vas a saber si lo que has hecho está bien o está mal, o lo vas a tomar como algo muy normal, porque simplemente no conoces bien la palabra. En Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, la profesión en lo que crees, porque fiel es el que prometió. Queridos hermanos, el Señor nos habla a través de su palabra, que debemos aprender a pensar bien. La mayor parte de errores que han pasado a través del tiempo es porque el hombre usó sus propios principios de pensamiento y se dejó llevar por la parte oscura. Antes las fiestas de Halloween, como ya están en el sentido, vino de entidades negativas a través de los celtas, y esas fiestas paganas, por creencias y pensamientos humanos erróneos y falsos, pero que venían de Satanás. Y eso se llevó por milenios a través de sacrificios a Satanás, con muerte de niños, derramamientos de sangre, y todo fue porque sus pensamientos eran malos y negativos, estaban opuestos a lo que Dios quería. Es igual que la idolatría, es igual que el culto a los muertos. ¿Cuántos sin conocimiento de la palabra han ido a los cementerios, llevándole comida a los muertos, llevándole las mazamorras que les gustaba de acuerdo a las costumbres? Y no solamente esto estoy hablando en nuestro país, sino en muchos países lo han hecho. ¿Por qué? Preparaban lo mejor para que pues el alma del muerto pueda de repente, no sé, porque tendrían que olerlo si es que pueden, pero que de lo contrario no. Pues totalmente erróneo, totalmente equivocado. Mucho que hemos visto nosotros. Iban al cementerio con sus pequeñas orquestas a hacerle su fiesta al muerto. El muerto está. Culto a los muertos. Y eso es algo pagano, es algo que viene del lado oscuro. Y eso desvirtúa el sentido de lo que significa la vida. Entonces la humanidad, no toda, pero grupos, han estado totalmente equivocados y errados con respecto a sus pensamientos. Y pensaban que estaban haciendo bien. ¿Por qué? Porque eso venía de familia en familia. El abuelo lo hacía, la bisabuela lo hacía, el nieto seguía haciéndolo, y así sucesivamente iba de familia en familia, llevando una mentalidad errónea, porque no conocían a Dios, porque no conocían los principios de Cristo, porque nunca les llegó la palabra. Es por eso que el Señor forma discípulos desde un comienzo, para que la palabra de Dios sea extendida por todo el mundo, para que todo el conocimiento de la palabra llegue en forma de verdad y puedan quitar la mentira de sus mentes, para que puedan ser aquellas personas renovadas en su mente y en su corazón, para quitar todas costumbres, quitar todas las cosas del mundo. No te dejes llevar con las cosas de este mundo, dice la palabra, para que puedan ser transformados vuestros pensamientos, para que puedas discernir lo que está bien y lo que está mal, para que puedas conducirte de acuerdo a lo que la palabra dice, no de acuerdo a tu criterio y tu sentimiento y tu sentir.
Tenemos que aprender a poner, hermanos, nuestro corazón y nuestra mente en las manos de Dios. Tenemos que poner eso delante de toda situación. Y usted va a decir, pero ¿qué cosa voy a poner? Yo nunca he hecho nada malo, yo estoy haciendo las cosas bien. Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, porque usamos nuestros propios criterios que creemos que están bien. Pero si usted no escucha la palabra, si usted no lee la palabra, no se instruye, entonces, al no tener el conocimiento verdadero de lo que es Dios, no va a poder discernir y va a poder seguir viviendo en lo mismo y al final se dará cuenta que estuvo equivocada o equivocado. Por eso la palabra de Dios nos refresca nuestra memoria, no a través de lo que nosotros decimos, sino de lo que la palabra de Dios dice a través del Espíritu Santo. Muchas cosas no nos agradan de lo que Dios nos habla y nos dice, porque no entendemos muchas veces, pero tenemos que aprender a ser humildes en el Señor y a pedirles que el conocimiento llegue a través del Espíritu a nuestro espíritu. Y eso significa cambiar de mentalidad, quitar todas las cosas vanas de la vida para que poder atención a lo que Dios quiere hablarte. Porque el Señor siempre va a tener algo, un propósito con cada uno de nosotros. Y los propósitos de Dios son difíciles de entender porque estamos en carne. Pero también somos espíritu. Y entonces es por eso que viene esta gran guerra que tenemos entre nuestros sentimientos, emociones, entre la carne y el espíritu. Y siempre va a haber esa oposición entre lo que queremos, entre lo que deseamos y entre lo que el Espíritu de Dios quiere con nosotros. Si estás pasando problemas, da gracias a Dios, porque a través de los problemas nos acercamos a Dios muchas veces. Muchas personas se enferman de una u otra manera y son medios que a veces se crean de alguna manera para acercarse a Dios y conocerlo de alguna manera mejor, para que sean testimonios vivos de que Dios es un ser de amor, es un médico de médicos, es un señor de señores. ¿Cuántas personas en este momento están con este gran problema de esta enfermedad COVID? ¿Cuántas personas han pasado estas enfermedades? ¿Y cuántas personas han escuchado la voz en esos momentos tan difíciles que han estado frente a la muerte? Muchos han pasado esta prueba difícil y que solamente aquellos que las han pasado pueden testificar y decir lo fuerte o terrible que sea y lo que se siente en esos momentos. Solamente aquellos que han pasado saben y lo sienten. Pero también saben que cuando Dios se manifiesta a través de tus sufrimientos, te da una paz que nadie te la puede dar, aún en momentos difíciles. Algunos han podido conocer a Dios de repente en ese momento porque alguien le habló de la palabra y escucharon la palabra de Dios y entró como una infusión de cambio dentro de ellos en su mente y les dio una esperanza de vida para que puedan vivir y seguir en esta tierra, pero con un propósito. No solamente porque te devolvió la vida y te da una oportunidad de vivir, sino para que tú participes y hables y testifiques de lo que Dios ha hecho en tu vida, para que otros puedan también conocer a Dios. No hay nada que ocurra por casualidad. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, no hay nada que ocurra por casualidad, pero debemos estar con los ojos abiertos y con nuestra mente receptiva al conocimiento de la palabra de Dios, que es importante, que es verdadera y que es la que nos va a sanar en el espíritu y el cuerpo, porque nosotros enfermamos de las dos partes. Si enfermamos en el espíritu, nuestro cuerpo va a ser manifiesto también. Y si nos enfermamos en el cuerpo, nuestro espíritu también lo va a estar. Por lo tanto, debemos poner nuestro cuerpo entero, cuerpo, alma y espíritu,
en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre mío, inclinemos nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Señor, grande y poderoso eres tú. Te damos las gracias en este momento por las enseñanzas que nos acabas de dar a través de tu palabra. Y nos refrescas para poder entender. Y nos das una esperanza en tu amor, en tu perdón y tu misericordia. Padre, te pedimos en este momento por todos aquellos que están enfermos de COVID. Por todos aquellos que no conocen de ti y que si esta palabra llega a ellos, sabemos que tú vas a hablar a cada corazón. Vas a hablar a cada espíritu sufriente. Porque tú también sufriste en el Calvario. Y no solamente eso, sino que tú te llevaste todos nuestros pecados y todas nuestras angustias y dolores y enfermedades. Porque así dice tu palabra y así la creemos. Te pedimos por todos aquellos enfermos, Señor, para que tu misericordia pueda llegar a cada hospital, a cada clínica, a cada lugar, a cada rinconcito del mundo, donde hay muchos que les falta el aire, Señor, y el oxígeno. Padre, Señor, ten misericordia de todos aquellos, Padre. Tú eres un Dios de amor, eres un Dios de luz, eres un Dios de sanador. Te pedimos por todos aquellos, Padre mío. Te pedimos por aquellos niños que también están sufriendo enfermedades. Te pedimos por aquellos padres que están sufriendo por el dolor de sus familiares, para que tú, Señor, llenes su corazón de esperanza, los fortalezcas en todo sentido, les abras paso y les des camino, los orientes para que puedan seguir el camino que tú quieres darles con el propósito que tú solamente sabes. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra llega a nuestro corazón como un bálsamo de esperanza y de amor. Te pedimos, Padre mío, por todos los gobernantes del mundo, para que no sean, Señor, ellos llevados por falsos pensamientos y creencias, sino para que tú pongas tus manos sobre aquellos, Señor, porque tú los pusiste también de alguna manera, Señor, porque todo está hecho bajo tu permisencia. Te damos las gracias por este día. Te pedimos, Señor, por todos tus hijos, por todas tus ovejas del mundo, por todos aquellos que están en la luz y están siempre orando y pidiéndote a ti que seas el que guíes. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que pasen un buen fin de semana. Permanezcan en la luz de Dios. Que Dios me los bendiga. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarnos, Señor. Hombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarnos, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras. Sala
grande